La magnetosfera puede reorientar las partículas electromagnéticas, lo que permite que la vida prospere en la Tierra. Sin la magnetosfera, las partículas radiactivas matarían todas las formas de vida. Por suerte, nuestro escudo repele parte del material solar, como las llamaradas, y permite que otros elementos entren en la atmósfera de la Tierra, como la luz y el calor. Quizás se pregunten por qué nos protege la magnetosfera de las eyecciones coronales, que deja entrar la luz del Sol y que ilumina el planeta. Pues bien, se debe a que las eyecciones coronales están mayormente integradas por partículas eléctricas, y es esa carga eléctrica lo que el campo magnético atrapa. La luz no tiene carga eléctrica y como no tiene partículas cargadas, atraviesa el campo magnético como si no existiese. Pero ¿de dónde procede la potente fuerza magnética de nuestro planeta? Podemos saberlo gracias a uno de los magnetómetros más antiguos y sencillos, la brújula. Aquí tengo una brújula, es un artilugio sencillo que nos dice dónde está el norte. Utiliza los campos magnéticos y no siempre apunta en esa dirección. Y verán por qué. Estamos en un desguace y detrás de mí hay un enorme electroimán. Cuando se encienda, ¿qué pasará? Veámoslo. Vaya, la brújula apunta hacia el imán. Pero si lo apagamos, volverá a apuntar hacia el norte. Por lo tanto, una brújula no apunta hacia el norte, sino hacia el mayor campo magnético más próximo. De hecho, las brújulas no apuntan hacia el polo norte, sino hacia un peñasco situado al oeste de la isla de Ellesmere, en la costa de Canadá. Ese es el polo norte magnético. Pero el propio polo norte no es un imán. El campo magnético está generado por fuerzas del interior del planeta. Los campos magnéticos se generan por las corrientes en movimiento, y la Tierra es una gran corriente en movimiento. La Tierra gira, y el interior de la Tierra está fundido. Es líquido. Es como el vino de este vaso. Cuando le doy vueltas tiene un movimiento organizado y se ciñe a las paredes del vaso. Es más o menos lo que ocurre dentro del núcleo de la Tierra. El hierro fundido del núcleo se desplaza en círculo y genera un campo magnético. Nuestro planeta es como una dinamo, un aparato que transforma la energía mecánica en energía magnética. Las dinamos. Hay una en la Tierra, hay una en el Sol y hay una en mi bici. Como ven, cuando la rueda gira, hace girar el eje de esta dinamo. Hay un imán acoplado al eje y está girando. También lleva una bobina de hilo metálico y ese imán induce un campo eléctrico y conduce la corriente por este cable que a su vez lo lleva hasta esta lámpara. Y mientras giro los pedales, vemos que la energía cinética se convierte en energía eléctrica y en luz. La clave de una dinamo es el movimiento. Un fluido en movimiento puede crear energía electromagnética, igual que la rueda de una bicicleta al girar. De hecho, el fluido crea la fuerza magnética más potente del planeta en la dinamo llamada núcleo terrestre. Pero hay un problema con esa dinamo tan antigua. Puede pararse o cambiar de dirección. El campo magnético de la Tierra no es algo estable e invariable. Ha cambiado bastante con el tiempo. Igual que el vino del vaso, la dinamo magnética de la Tierra puede cambiar de dirección. El polo norte y el sur pueden invertirse. No se sabe bien qué es lo que ocasiona la inversión de los polos. Todo lo que sabemos es que ocurre. La orientación de los polos magnéticos de la Tierra cambian cada unos pocos cientos de miles de años. Las muestras de hielo y la geología submarina indican que hace 780.000 años las brújulas apuntarían hacia el sur. 50.000 años antes de eso, una brújula apuntaría hacia el norte. Es una pauta recurrente en nuestro planeta, y tal vez ocurra de nuevo. El campo magnético de la Tierra cambiará de dirección de nuevo, pero no sabemos cuándo.
La última inversión magnética ocurrió hace 780.000 años, lo que supera el lapso medio entre las inversiones habidas. Basados en eso, ya debería haberse producido. Nadie sabe seguro cómo afectará una inversión magnética a los humanos. Las brújulas apuntarán hacia el sur. La migración de las aves puede verse interrumpida y la orientación por GPS se vería afectada. Pero hay una consecuencia más preocupante. La inversión de los polos podría hacer que el campo magnético de la Tierra se debilitase o desapareciese. El problema es que si el campo magnético se debilita, ya no nos protegerá de la radiación del Sol. Imagínense que la Tierra es una esfera con un protector de metacrilato, pero ahora el escudo está debilitado. Una potente llamarada del Sol puede hacerle mucho daño. Cuando la inversión polar se produzca, la magnetosfera protectora de la Tierra quizás desaparezca, quedando todo el planeta a merced de las mortíferas tormentas magnéticas del Sol. Las tormentas solares magnéticas constituyen una amenaza preocupante para los que vivimos en la Tierra. En la superficie del Sol, una llamarada empieza a formarse, asciende y luego estalla. Es una explosión tremenda en la superficie del Sol y se produce una descomunal eyección de masa coronal. Esas partículas ionizadas salen despedidas del Sol a velocidades enormes. He aquí unas impresionantes imágenes del nuevo satélite de la NASA denominado SDO. Siglas en inglés de Observatorio de la Dinámica Solar. Jamás se había podido contemplar con tanta nitidez el astro rey. La gran diferencia con este observatorio es que podemos ver toda la superficie del Sol en cualquier momento. Antes solo podíamos ver pequeñas zonas, no el disco entero. Lanzado en febrero de 2010, el SDO mide el magnetismo, los rayos ultravioleta e incluso capta el interior del Sol. El SDO ya ha enviado imágenes sin precedentes de las llamaradas solares, de la lluvia magnética y de los tsunamis que se producen en toda la superficie del Sol. Es como tener un videograbador. Retrocedes, localizas la parte interesante y la reproduces. Estableces relaciones que antes eran imposibles. Una de las relaciones más importantes es la de que toda actividad solar es en esencia actividad magnética. La clave para entender la variabilidad del Sol es el magnetismo. Vemos manchas solares, filamentos, explosiones, eyecciones de masa coronal, grandes proyecciones de material hacia el espacio. La relación entre esos fenómenos solo se explica a través del campo magnético. El magnetismo del Sol se crea por el movimiento del plasma ardiente que recorre la superficie del astro rey. Una forma de generar magnetismo es mediante una corriente en movimiento, de modo que todas las cargas en movimiento generarán un campo magnético. Y el Sol es una masa enorme de cargas en movimiento constante. Uno de los fenómenos magnéticos que pueden verse desde la Tierra es el de las manchas solares. A simple vista, las manchas solares parecen manchas oscuras. Lo que en realidad ocurre es que el campo magnético está retorcido sobre sí mismo de tal forma que parece como cuando quitamos el tapón del lavabo y el agua se va por el desagüe. Se crea como un tornado, como un vórtice en la superficie del Sol, donde hay campos electromagnéticos muy fuertes. Una mancha solar puede derivar en algo más preocupante: una llamarada solar. Las explosiones que se dan en el Sol se denominan llamaradas solares, que pueden ser pequeñas como la potencia de una bomba atómica o tan potentes como el estallido de 1000 millones de bombas atómicas al tiempo. Las llamaradas solares se proyectan a millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esas tormentas magnéticas son algo más que simples datos astronómicos intrigantes.
El campo magnético del Sol crea una atmósfera dinámica en constante cambio por todo el sistema solar. Algo que ha dado en llamarse clima espacial. La teoría del clima espacial dice que todo lo que cambia en el espacio tiene sus consecuencias en la Tierra. ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo podemos predecirlo? El clima espacial puede afectar a los satélites que orbitan la Tierra. Los potentes rayos X de una llamarada solar pueden causar millones de pérdidas en satélites de comunicaciones y navegación. Los astronautas del transbordador y de la estación espacial necesitan saber la previsión del clima espacial para evitar la radiación mortal durante los paseos espaciales. Son problemas que el Observatorio de la Dinámica Solar, o OSDO, puede prever. La previsión del clima espacial es uno de nuestros grandes retos. Queremos saber cómo mejorarla. En la actualidad nadie se fía mucho de la previsión del clima terrestre, y en cuanto al clima espacial, ni siquiera podemos hacer una previsión medio fiable. ¿Hay pautas regulares en el clima espacial? Esa fue la pregunta que nos planteó Benjamin de Cleveland, Ohio. La pregunta que nos envió decía: ¿puede predecir la ciencia las llamaradas y las eyecciones solares antes de que empiecen? Una pregunta interesante, Benjamin. Nos encantaría poder predecir cuándo van a producirse las eyecciones gigantes de masa coronal. Parece que más o menos cada 11 años se da un máximo de manchas solares, de eyecciones coronales, de llamaradas solares y actividad relacionada. Podemos predecir más o menos cuándo ocurrirá eso. No obstante, no podemos prever cuándo se producirá una mancha solar concreta o una eyección de masa coronal. Con mucho, los fenómenos más significativos del clima espacial son las eyecciones de masa coronal. Están relacionadas con el ciclo solar, en apogeo durante el máximo solar, cuando se producen hasta 2 y 3 por día. Empiezan con hermosas tormentas solares captadas por el Observatorio de la Dinámica Solar a todo color. Un huracán de tormentas magnéticas crece y se remolina, enviando arcos y columnas de plasma ardiente a miles de kilómetros por encima de la superficie del Sol. A veces esas estructuras permanecen estables durante días e incluso semanas y luego ocurre algo que desencadena una eyección de masa coronal. De repente una parte se desprende, luego toda la masa se separa y sale proyectada hacia el espacio. La enorme masa de plasma cargado se dirige hacia la Tierra, donde normalmente pasa en torno a la magnetosfera sin hacer daño. Pero hay un problema con el campo magnético terrestre. Está empezando a cambiar. Y el peor supuesto hipotético para el futuro magnético de la Tierra es la superficie fría y muerta de Marte. Las tormentas magnéticas podrían hacer que la civilización se detuviese si no fuese por el poder protector de la magnetosfera de la Tierra. Si la Tierra tiene un campo magnético, ¿lo tienen otros planetas? Es una pregunta vital, según opina la NASA, porque las propiedades magnéticas de otros planetas pueden desvelar el futuro de la Tierra. Solo al iniciarse los programas espaciales en los años 60, pudimos detectar los campos magnéticos de otros planetas. Y los descubrimientos son sorprendentes. Los 4 planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, cuentan con campos magnéticos activos. El campo magnético de Júpiter es el más intenso del sistema solar. Su potencia es unas 10 veces mayor que el de la Tierra. El campo magnético de Júpiter se extiende a más de 6 millones de kilómetros de su superficie y realiza la misma función que el de la Tierra. Vemos auroras boreales en Júpiter y Saturno, por el mismo motivo que las que se dan en la Tierra. Son partículas solares que se concentran en los polos de esos planetas por efecto de su magnetosfera e iluminan la atmósfera igual que en la Tierra.
Pero más cerca del Sol los campos magnéticos son menos comunes. Mercurio tiene una magnetosfera muy débil, sobre un 1% de la Tierra. Venus prácticamente carece de ella,